Amigas y amigos, hay una entidad bancaria que tiene aureola y con justo mérito de un gran prestigio. Me refiero al que naciera con el nombre de Banco de la Producción en 1978. Tiene ya 41, 42 años de existencia. Su crecimiento ha sido firme, pero siempre mostrando una enorme solvencia financiera, económica y sobre todo ética, sobre todo moral. Es excepcionalmente en nuestro país ecuatoriano el banco que puede mostrar un currículum vitae lleno de mérito, jamás ha estado envuelto en un escándalo y en una acusación. Así que en medio de hoy la banca ha vuelto a estar en el ojo del huracán. Ustedes saben a qué me refiero. Y vale la pena que yo haya encomiado este momento la labor tesonera de Produbanco. Voy a conversar con José Ricaurte. Él es gerente de la banca minorista y tiene un importante mensaje social habitacional que enseñarnos a continuación, porque hoy Produbanco y desde hace mucho tiempo tiene un brazo de compromiso con la sociedad. Vamos a hablar de vivienda popular, pero vivienda sostenible. José Ricaurte, te doy una cordial bienvenida, pues, y el tema ya lo conoces, es tuyo. Hola Marcelo, gracias por el espacio. En efecto, el banco desde hace muchísimos años ha estado involucrado con los grupos con los que interactuamos, tratando siempre de generar valor a todos aquellos que se relacionan con el banco, no solamente a nuestros clientes, sino también a la comunidad en general, los proveedores, nuestros accionistas, sin duda. Y en esa línea, pues desde hace algunos años hemos iniciado el manejo de crédito que tenga un propósito o un impacto medioambiental menor, o podríamos llamarle positivo, con el medio ambiente. Hace 5 años ya, en septiembre, perdón, del año 2016, arrancamos nuestro programa de líneas verdes, que lo que implicaba era dar préstamos a compañías cuyo destino, el destino de esos recursos, sea precisamente el impactar positivamente al medio ambiente o el impactar menos al medio ambiente. Entonces, en ese negocio nos ha ido bastante bien. Hemos desembolsado a lo largo de estos 5 años y medio cerca de $300 millones que tienen, y lo hemos medido específicamente, que tienen un impacto positivo con el medio ambiente. Y en esa línea hemos venido desarrollando una serie de productos, tanto de captación como de colocación. También lanzamos hace un par de años una cuenta verde, cuenta a través de la cual garantizamos a los depositantes que los recursos que ellos dejan en el banco a su vez son utilizados en proyectos que tienen un impacto medioambiental positivo. Y en esa línea, ahora pues estamos lanzando precisamente nuestro producto hipotecario verde o sostenible. La idea de este producto es precisamente poder asegurar al cliente que financia su vivienda, que esa vivienda y ese financiamiento tenga un impacto medioambiental positivo. Lo usual de esta línea de negocio es que la vivienda o el departamento pues, que adquiere nuestro cliente, nos garantizamos, nos aseguramos de que tenga un impacto medioambiental positivo respecto de una vivienda construida a través de los mecanismos tradicionales. Entonces, de esta manera lo que tratamos es que el cliente no solamente cumpla su sueño de tener casa propia, sino que además lo haga considerando un impacto menor en el medio ambiente. Claro, me parece, casi estoy seguro de que es una de las excepcionales, tal vez la única casa financiera que tiene este servicio de conexión con el medio ambiente, con la sostenibilidad. Esto me parece insólito, me parece digno de aplauso, pero te voy a preguntar, José Ricaurte, algunas cosas. No logro captar, ustedes deben tener su procedimiento, su método, de cómo a través del crédito, o sea, te presto la plata, te doy una tasa baja de interés, construyes tu casa, pero las condiciones son ahorro en agua, ahorro en energía, ahorro en control en emisiones del carbono,
¿Cómo se hace ese control, ese seguimiento? ¿Cómo le vendes, José Ricaurte, esa conciencia al prestatario del dinero, al beneficiario del crédito? Quiero que nos expliques eso. ¿Hay una relación de seguimiento, de supervisión por parte de ti, de la banca minorista? Gracias por la pregunta, Marcelo. El proceso puede sonar un poco más confuso y un poco más complicado de lo que realmente es. Ventajosamente existen estándares internacionales de construcción sostenible. Entonces, claro, este proceso tiene dos alternativas para el cliente final. La una es Déjame que, preguntarte algo. Hablas claro, de procesos internacionales y que yo conozca hay uno, que es la certificación LED, por ejemplo. ¿Ustedes la utilizan? así es. En realidad hay tres grandes líneas de certificaciones internacionales. La una es una que se llama LED, ¿no es cierto? La otra se llama EDGE y la otra se llama BREEAM. Acá en el Ecuador, EDGE y LEED son las dos certificaciones principales. Esas certificaciones, ¿qué implican? Implican que el constructor de la vivienda, vamos a hablar de dos líneas. La una es un proyecto donde hay muchas casas o muchos departamentos, y la otra es una vivienda particular, ¿cierto? De una persona que quiere construir su propia vivienda. En el primer caso, el constructor, y lo que hace el banco es, nos aseguramos con el constructor de que él aplique los estándares tales que el edificio o el proyecto que él está construyendo cumpla con los estándares de una de estas certificaciones internacionales. ¿Qué implica cumplir con esos estándares? Implica que el proyecto tiene que ahorrar cierto porcentaje de agua, de energía eléctrica, respecto del estándar común de construcción. Esto obviamente implica que el constructor eventualmente tiene que invertir o tiene que planificar su proyecto de una manera tal, y voy a dar un ejemplo, para que se disminuya el consumo de energía eléctrica, por ejemplo, la forma del diseño del proyecto tiene que ser tal que la iluminación de cada uno de los departamentos o de las casas sea tal que requiera menos iluminación a través de energía eléctrica. Entonces, esto implica cambios en el diseño para el constructor. Lo mismo sucede con el agua potable. En muchos casos se reutiliza el agua potable, el agua de las duchas, por ejemplo, el agua de los lavabos, y esto implica que el proyecto en sí necesita este diseño inicial tal que pueda lograr los ahorros que la norma solicita. Entonces, lo que hace el banco es trabaja con el constructor desde el proyecto mismo para asegurarse que el constructor logre certificar su proyecto. Una vez que ese proyecto está certificado, sin duda, hay varias ventajas. La una es la ventaja para el constructor, porque su proyecto sin duda gana valor. El constructor puede venderlo incluso en un valor un poco mayor. Uno. Y segundo, está la ventaja para el consumidor final. Entonces, el consumidor final sin duda tendrá a lo largo de la vida del proyecto y a lo largo de la vida de esa persona en esa vivienda, pagará menos de energía eléctrica, pagará menos de agua potable. El banco lo que hace es, trabaja con los dos frentes. Trabajamos con el constructor, asesorándole, e incluso en muchos casos corremos con el costo de la certificación, es decir, el banco aporta al proyecto el costo de la certificación. Y en el caso del cliente final, lo que hacemos es, tratamos de apoyarle al cliente, no necesariamente con una tasa más baja, porque no creemos que la sostenibilidad es un asunto de moda, no queremos que la clientela nuestra compre sostenibilidad porque es más barato, porque mañana cuando sea más caro, ¿qué va a pasar? ¿Va a dejar de ser sostenible? Esa no es la idea. La idea es que exista conciencia, exista un deseo de largo plazo del cliente. Entonces, si bien no le damos una tasa de interés particularmente más baja, pero sí le damos un incentivo. Y ese incentivo en el fondo implica pagar una parte de su cuota inicial al constructor. Entonces, el banco le apoya también al cliente final dándole este incentivo puntual. Así es. Y entiendo que si hay proyectos y hay un seguimiento y fiscalización sobre parámetros con agua, energía, emisión del carbono, tal vez residuos sólidos, ¿qué le estás dando al cliente? La posibilidad de que en el mediano y en el largo plazo tenga ahorros importantes. Y eso es, pues, mucho más suscitador, estimulante que una tasa baja de interés. Lo entendemos de esa manera, José Ricaurte. Ahora, dime una cosa. Este es un método que está instalándose en el Ecuador. Ojalá se divulgue más lo sostenible en la construcción. ¿Cómo ha reaccionado la Casa Municipal? No te olvides que esta conversación la tenemos gracias a una iniciativa del señor alcalde Santiago Guarderas,
de dar preponderancia a los emprendimientos. Por eso estás aquí, por eso está Produbanco. Te pregunto entonces, ¿cómo ha reaccionado la Casa Municipal, las instancias de planificación ante esta novedad constructiva, José Ricaurte? En general, Marcelo, te diría que bastante bien. Este efecto en el medio ambiente, es decir, el buscar afectar al medio ambiente de la manera menos invasiva, ha sido muy bien recibida en general por todos los jugadores del segmento de la construcción. No solamente las autoridades, que en general yo diría que nos han dado, o les han dado pues a los constructores el espacio para poder generar estos proyectos. Tenemos ya algunos proyectos en diferentes ciudades del país, no solamente en Quito, pero más allá de eso, en general, esta percepción de generación de valor, lo que tú decías antes, el cliente final sintiendo que en el largo plazo va a pagar menos por la energía eléctrica por el agua potable, el constructor comprendiendo que el hacer un proyecto con estas certificaciones internacionales implica en el fondo más valor para también el proyecto, porque al final del día, sin duda, si un comprador va a analizar dos proyectos y el uno tiene conciencia medioambiental y el otro no, hay una ventaja clara para que sí tiene conciencia medioambiental. No solamente porque para efectos prácticos hay un ahorro en el largo plazo, sino porque además esta conciencia de generar nuevamente valor al medio ambiente o impactarlo menos es algo que las nuevas generaciones cada vez lo valoran más. Nosotros tenemos, como decía antes, experiencia ya no solamente en este proyecto que estamos lanzando ahora, el crédito hipotecario sostenible, sino además tenemos clientes que ahorran con nosotros en nuestra cuenta verde. Esta la lanzamos, como decía antes, hace algo más de 2 años y medio. Y hay muchos clientes que, digamos, ahorran con nosotros en una cuenta verde. ¿Qué implica una cuenta verde? Implica que el cliente no tiene los mismos requisitos y no maneja en el día a día los mismos documentos que usualmente maneja en una cuenta. Lo tradicional en una cuenta de ahorros es manejar una cartola, ¿no es cierto? Eso es como lo usual. Nuestro cliente de la cuenta verde no maneja una cartola, maneja todo de manera digital, es decir, cuando quiere hacer un retiro, lo hace digitalmente, hace el pedido digitalmente y solamente se acerca a la ventanilla si así lo desea, o evidentemente puede usar el dinero vía transferencia. Ese cliente no gana una tasa de interés mayor, es decir, misma lógica que lo que comentábamos de la tasa de interés del crédito hipotecario, porque no queremos que ahorre con nosotros en una cuenta verde porque es más conveniente económicamente, sino porque en el fondo quiere aportar al medio ambiente. Y en esa línea tenemos muchísimos clientes. En general sí es gente un poco más joven, pero extrañaría el analizar que hay muchos clientes de edades avanzadas también que buscan este impacto medioambiental menor. Entonces, lo que notamos es que, sin duda, no es que toda la ciudadanía y absolutamente toda nuestra clientela se vuelca a los temas sostenibles. No, es un proceso y nosotros como banco lo que buscamos es ser un banco que esté a la vanguardia, ser un banco que tenga alternativas tanto para el cliente tradicional, tanto para el cliente que no tiene tanto interés en estos temas de sostenibilidad, pero también estar ahí para los clientes que están buscando generar valor en general a la sociedad. Y nosotros como banco tenemos la gran fortuna de ser un catalizador. Nosotros podemos, al ser un intermediario financiero, podemos empujar estas iniciativas que en el fondo, como decía al comienzo de la entrevista, generan valor a todos los participantes. Tenemos la suerte de ser un jugador importante en esa línea y nuestra responsabilidad está en generar más valor, en este caso para la comunidad y para el medio ambiente. Es realmente positivo, lo veo como casi poético este momento, que la banca buena, la banca sana, sea un gran regulador del mercado. Ojalá lo siguiera siendo nuestro querido Banco del Pacífico, ¿no? Al cual ahora le manosean, pero esta es aparte, no te metas con eso, José Ricaurte. Pero como ciudadano quiteño, aspiraría yo a que este ejemplo de Produbanco, el trabajo que tú estás haciendo, José Ricaurte, con la banca minorista, la construcción sostenible, amigable con el ambiente, se convierte en un momento dado en una ordenanza municipal general. ¿Qué dirías de esta aspiración que te acabo de plantear? Bueno, sin duda, yo creo que conforme pasan los tiempos, la regulación acompaña al mercado. Es decir, no solamente en el Ecuador, sino en varios lugares del mundo hemos logrado mirar que en general la innovación va un poquito más rápido que la normativa.
Es raro pensar que la normativa ocurra primero y luego pues, la gente innove. Lo que termina sucediendo es que las diferentes jugadores del mercado generamos innovación y usualmente las autoridades y la regulación nos acompañan. Ahora, sí existen regulaciones en el país que tienen relación con cumplimientos medioambientales. Varios ministerios y varios municipios así lo aplican. Pero creemos que siempre es importante, y por eso es que nuestro proceso se ha atado precisamente a estándares de construcción internacionales, porque son estándares aceptados mundialmente, ¿no es cierto? Y acá lo que queremos precisamente es ser un jugador que trabaje a nivel mundial, porque gran parte de los fondos, y este es otro tema bien importante en estas líneas, gran parte de los fondos que nosotros aplicamos en el Ecuador para estas líneas, yo decía antes, para las líneas verdes y ahora para nuestro crédito hipotecario, precisamente vienen de organismos multilaterales. Entonces, hay un último elemento que es bien importante en esto y es en el fondo que existen flujos de dinero desde el exterior que vienen al país precisamente interesados en el impacto medioambiental. Bancos de desarrollo de diferentes países, los Estados Unidos es uno de ellos. Tuvimos una línea que fue desembolsada el año pasado con el DFC, que es la Corporación de Desarrollo Norteamericana. También tenemos fondos del FMO, que es un organismo de desarrollo de Holanda, y así pues con algunos otros organismos multilaterales que precisamente buscan esto, buscan apoyar el desarrollo de estas iniciativas que tienen la sostenibilidad como eje. Entonces, digo, además de eso, el país logra contar con fondos del exterior que evidentemente dinamizan la economía ecuatoriana. Entonces, al final yo diría que este es un proceso que nos hace ganar a todos. Y estoy seguro que poco a poco los diferentes jugadores, y en este caso también la autoridad, se sumará a estas iniciativas para ir generando más valor a todo el ecuatoriano, a todo el Ecuador. Ojalá fuera así. ¿Me permitirías, José Ricaurte, una recomendación como ciudadano común que soy? No soy especialista en lo que tú manejas con tanta solvencia. ¿Me permitirías una recomendación para que la estudies? Se trata de lo Absolutamente. siguiente. Por favor, Toda Marcelo. casa, todo departamento, por pequeño que sea, tiene lo que yo llamo una pequeña zona negra, una pequeña zona residual de remanentes. ¿A dónde voy? A que ahora hay que discernir, es una obligación. Si trabajamos por el ambiente, hay que discernir los sobrantes, la basura, los vidrios, los plásticos, los cartones, lo orgánico. No importa que sea pequeña, estas separatas sean pequeñas. ¿Qué te parece si se implementa en el futuro en la parte constructiva, hablando con los ingenieros, los arquitectos, esta zona negra? ¿Dónde botar cartón? ¿Dónde botar residuos orgánicos? ¿Dónde botar vidrio? ¿Dónde botar plástico? Me permito sugerirte, José. Seguro, no, seguro, y eso es importante. Y mira que nosotros, y de hecho existe en la ciudad de Quito, un espacio precisamente para poder trabajar en línea de la basura, como tú lo mencionas ahora. De hecho, nosotros acá en el edificio principal del banco tenemos el edificio de Ecopark y tenemos un segundo edificio en el sector de Iñaquito, donde trabajamos también separando la basura y de esa manera existen gestores que logran o que procesan esa basura y hacen que se recicle de la manera adecuada. Entonces, sin duda podemos tratar de implementar o asegurarnos, pues, que uno de los elementos que es el reciclaje se mantenga siempre presente en todos los proyectos. Eso es parte incluso de algunas de las normativas, pero sin duda la recomendación es muy válida. Te agradezco, José Ricaurte. Una pregunta tengo para ti. Este esquema se me pone en la cabeza, me imagino, funciona como un triángulo, como un trípode. Es el que quiere la casa, el que desea el departamento, ¿no? El prestatario. Es el banco, es Produbanco, con su banca minoritaria que tú la manejas, y es el constructor. En ese triángulo, ¿cómo es la relación? ¿Quién escoge al constructor? ¿Quién son ustedes los que tienen una batería de constructores o es el aspirante a la habitación el que dice, no, yo tengo mi propio ingeniero, mi propio calculista, mi propio maestro mayor? ¿Cómo funciona eso, por favor? Es una muy buena pregunta también. Diría que tenemos varias alternativas. La una es, evidentemente, a nivel del constructor, sea que nosotros como banco busquemos los diferentes proyectos,
o existen pues grandes casas constructoras en el Ecuador que nos buscan también a nosotros, precisamente porque nos alineamos conceptualmente en esta idea de impactar lo menos posible al medio ambiente. Entonces, hay acercamientos usualmente banco, constructor y constructor-banco. Pero también se da el caso del cliente, la persona natural, que o encuentra un proyecto y ese proyecto pues es factible para aplicar las mejoras que estamos conversando ahora, en cuyo caso el mismo cliente le pide al constructor y le pide al banco que funcione como un vínculo para poder tratar de hacer que el proyecto pase a tener una de estas certificaciones. Nos ha pasado eso de un lado, pero de otro, y no quería dejar de lado, y tu pregunta me ayuda mucho para contestar, la parte que no tiene que ver con un proyecto constructivo. Es decir, ¿qué pasa con la persona natural que está construyendo su casa, que no es parte de un proyecto y simplemente quiere que su casa tenga un estándar de construcción medioambientalmente responsable? Y el banco también participa ahí. Es decir, lo que hacemos en esos casos es, la persona que tenga un proyecto de construcción, nosotros tenemos nuestro programa de vivienda, por ejemplo, para construir. Es decir, no le damos el dinero para cuando la casa está construida, sino le damos un dinero para que vaya construyendo poco a poco y hacemos un seguimiento de la construcción. Y en ese caso, esa persona que no es parte de un proyecto y que simplemente quiere que su casa tenga estos estándares, también puede trabajar con nosotros, y lo que hacemos, misma cosa que en el proyecto, nosotros como banco corremos con los costos de la evaluación de la calidad de la construcción o del tipo de construcción, de tal manera que en el fondo cumpla con la certificación o con los mismos principios de la certificación. Ahora, para una casa particular, de pronto la certificación en sí, es decir, obtener el título, y obviamente como esta certificación es una certificación internacional, corre un costo, es decir, hay un costo, y seguramente para la persona natural ya ese costo es demasiado alto. En el fondo, la certificación o el documento no es lo importante es que la vivienda cumpla con los estándares de la certificación. Entonces, eso es lo que hacemos. Nosotros contratamos los asesores tal que nos aseguremos que la vivienda de ese individuo o de esa persona natural cumpla con esos estándares, más allá de que al final del día se saque o no la certificación es menos relevante, pero ese proceso es un proceso donde el banco asesora a nuestro cliente, obviamente al constructor a través de nuestro cliente, y pues nos aseguramos que esa vivienda en efecto tenga un impacto medioambiental menor. Ese proceso también es empujado por el banco directamente. José Ricaurte, me aceptarás, te veo muy democrático, muy permisivo, tolerante conmigo. Una recomendación, ya que el Ecuador está sobre una zona tectónica de gran movimiento, ¿no es cierto? El país existe sobre varias fallas sísmicas. La construcción antisísmica con materiales elásticos, con estructuras que puedan realmente, para que todo el mundo entienda, bambolearse sin afectar, sin hacer fisuras. ¿Podría incorporarse en un momento dado a esto? Rápidamente contéstame. Sí, bueno, yo no soy experto y no me quiero meter en los espacios donde no conozco, pero sin duda, pues nosotros confiamos en los profesionales ecuatorianos, en la normativa ecuatoriana, y de seguro, pues mientras más valor tenga la construcción, en el sentido de que tenga más protección para el cliente final, de seguro, y evidentemente eso forma parte del proyecto que nosotros tenemos con esta línea de construcción. Una pregunta final, José Ricaurte. ¿Qué porcentaje de la cartera crediticia te corresponde manejar a ti en la banca minoritaria? En el caso del Produbanco, es un banco bastante atomizado en su cartera. La cartera que tenemos en el banco básicamente se distribuye el 50% entre los segmentos de personas naturales y pequeñas empresas, y el otro 50% entre las grandes corporaciones y las empresas de mediano tamaño. Entonces, es un banco bastante balanceado, que tenemos el 50 o la mitad de la cartera está en el negocio de personas y pymes. En cuanto al negocio hipotecario, y esta es información pública, nosotros manejamos algo más de 260 millones de dólares en cartera hipotecaria. Entonces, somos un jugador muy importante en el mercado hipotecario, y pues precisamente basados en esa responsabilidad que tenemos al ser un jugador tan relevante, es que nos interesa ser un catalizador en el medio de estas nuevas tecnologías, de estas nuevas certificaciones que en el fondo ayudan pues para que el medio ambiente se impacte menos. Y como dice nuestro presidente ejecutivo, Ricardo Cuesta, sin ambiente no hay negocio. Entonces, a nosotros somos los más interesados en que
el medio ambiente exista para que todos, incluyéndonos a nosotros, podamos seguir haciendo negocio y generando valor a la sociedad. Te felicito a ti fundamentalmente que estás manejando con gran eficiencia y eficacia la banca minorista. Felicito al señor Cuesta por su inteligente visión, porque es la forma más efectiva de expandir al banco, de seguirle prestigiando al Produbanco, de hacerlo realmente un banco muy demandado en servicios en todo el país, que siga en ese ascenso al Produbanco, que es la casa financiera, tengo que reconocerlo, a la que más respeto, porque quiero contarte que entre los años 1978 y el 80-81, yo fui como tú, también fui banquero. Un abrazo, José Pero Rico. bueno, gracias, Marcelo, pues y siempre a las órdenes para lo que usted necesite.